Hola a todos de nuevo. Vamos a continuar con un nuevo video. Vamos a continuar con los temas. Pues aquí vamos a hablar de derivadas de orden superior. Como su nombre lo dice, pues es seguir obteniendo derivadas. Las derivadas que hemos hecho hasta el momento pues son derivadas de orden 1. Solamente hemos derivado una sola vez. Pero al obtener la derivada de una función obtenemos una nueva función. Y esa nueva función pues puede que siga siendo diferenciable, que siga existiendo su derivada. Entonces eso es a lo que llamamos derivadas de orden superior. Derivar varias veces una misma función. Entonces simplemente introduzco la notación que utilizamos para estas derivadas de orden superior. La derivada que hemos estado trabajando al momento pues es derivada de orden 1. Y simplemente si f es la función que estamos trabajando, pues la derivada de orden 1 se puede notar así, como f', o se puede notar como de esta forma, t sobre dx, que se lee como la derivada con respecto de x de la función f de x. La derivada de orden 2 se denota como f' de x, o como la segunda, se lee de esta forma, la segunda derivada con respecto de x de la función f de x. Y tal como su nombre lo dice, la segunda derivada con respecto de x pues sería la derivada de la primera derivada, la derivada de orden 1. La derivada de orden 3 se denota como f', f3', o como de esta forma, que se lee como la tercera derivada con respecto de x de la función f de x, que viene siendo la derivada con respecto de x de f', de la derivada de orden 2. La derivada de orden 4, bueno, algo curioso en la notación, ya no se suele denotar como, pues vamos como prima, biprima, triprima, la derivada de orden 4, pues ya no se usan letras romanas, se utiliza, pues vamos a anotar el orden de la derivada, pero la vamos a poner entre paréntesis para evitar confusión con otro tipo de operaciones. Si lo ponemos sin paréntesis, pues pudiera ser que lo confundamos con la función f elevada a la cuarta potencia, o que es la composición de f consigo mismo 4 veces. Entonces, para tratar de evitar confusiones y no confundirlo como una potencia y como una composición, vamos a poner el orden de la derivada entre paréntesis. O una notación mucho más clara pues es este de aquí, la cuarta derivada con respecto de x de la función f de x, y esto viene siendo la derivada con respecto de x de la derivada de orden 3. Y así continuamos. La derivada de orden n, la enésima derivada con respecto de x de la función f de x, pues se define como la derivada con respecto de x de la función de la derivada de orden n-1, la derivada de un orden anterior. Todo esto para n igual, bueno, ya tenemos la derivada hasta orden 4, pues esto funciona para las derivadas de orden 5, 6, 7 y todos en adelante. Entonces, esto es lo que son las derivadas de orden superior. Vamos viéndolo a través de ejemplos. Simplemente es lo que ya hemos hecho hasta el momento, pero vamos a calcular la derivada del orden que nos pidan. Por ejemplo, las funciones más sencillas pues sabemos que son los polinomios. Tenemos esta función. La derivada de orden 1, pues ya sabemos derivar, sería 15x a la cuarta menos 8x cúbica más, aquí sería 5 novenos por 3, que sería 15 novenos, y simplificado sería 5 tercios de x cuadrado menos 8 séptimos por 2, 16 séptimos de x más 3, y la derivada de menos 2pi, pues esto es una constante, la derivada de una constante 0 desaparece. La derivada de orden 2 pues es 15 por 4, 60x al cubo,
menos 8 por 3, 24x cuadrada, más 5 tercios por 2, más 10 tercios de x, menos 16 séptimos. Esta es la derivada de orden 2. La derivada de orden 3, pues va a ser 180x cuadrada menos 48x más 10 tercios. Derivada de menos 16, la derivada de menos 16 séptimos es 0, desaparece. La derivada de orden 4, vamos a ponerlo entre paréntesis. La derivada de orden 4 vendría siendo 360x menos 48. La derivada de orden quinta, la derivada de orden 5 de la función f, pues son 360. La derivada de orden 6, pues ya nomás la derivada de una constante, es 0. Y la derivada de orden 7, pues va a ser 0. Derivada de orden 8, 0. Entonces, en general, la derivada de orden n va a ser 0 para n desde 6 en adelante. Eso va a pasar siempre en un polinomio. La función es un polinomio de grado 5 y entonces en la derivada de orden 6, pues ya se hizo 0 la derivada. Si tuviéramos un polinomio de orden 100, pues entonces en la derivada de orden 101, pues ya sería 0. Porque en las derivadas pues vemos cómo vamos obteniendo un polinomio y los grados van descendiendo de 1 en 1. Entonces en un polinomio pues en algún momento alguna derivada de orden superior se va a hacer 0. Y en consecuencia todas las que siguen pues también van a ser 0. Vamos con más ejemplos. Consideremos la función seno de x. La función seno de x. Entonces, la derivada de seno sabemos que es coseno de x. Y la derivada de coseno de x sabemos que es menos seno de x. La derivada de orden 3, pues esto sería menos la derivada de seno de x, que es coseno de x. Y la cuarta derivada, la derivada de menos coseno de x. La derivada de coseno de x es menos seno de x. Y por este menos de aquí afuera se vuelve positivo. Entonces la derivada de menos coseno de x es seno de x. Y entonces vemos que la cuarta derivada pues ya fue igual a la función original. Por lo tanto, la quinta derivada, la derivada de orden 5, pues va a ser igual a la derivada de orden 1. La derivada de orden 6, pues va a ser igual a la derivada de orden 2. Y así, la derivada de orden 7 va a ser igual a la derivada de orden 3. La derivada de orden 4 pues fue igual a la original. Y entonces todas las derivadas de la función g, la derivada de cualquier orden de la función g, pues va a ser alguna de estas 4. Por ejemplo, si yo les pidiera la derivada de orden 127, pues esa vendría siendo igual a esta. La derivada de orden 127. Y si yo les pidiera la derivada de orden 37, pues vendría siendo igual a la derivada de orden 5. Porque, pues fíjense, tenemos la función original. Derivada de orden 1, 2, 3. La de 4 fue igual a la original. 5, 6, 7. La de 8 sería igual a la original.
Entonces, todas las derivadas, el orden de las derivadas que son iguales a la función original serían 4, 8, 12, 16, 20, 24, todos los múltiplos de 4. Entonces, si yo les pidiera la derivada de orden 36, pues sería igual a la función original. Y por eso es que la derivada de orden 37 pues quedó aquí abajo. La derivada de orden 127 fue igual a la derivada de orden 3, porque la derivada de orden 128 es un múltiplo de 4, así que aquí hubiera quedado la derivada de orden 128. Así que todas las derivadas de la función g pues son alguna de estas 4. Es una derivada cíclica. Si tenemos la función e a la x, pues la derivada de e a la x es e a la x. Así que todas las derivadas pues van a ser igual a e a la x para todos los órdenes. Y si es la función e a la menos x, sabemos que la derivada de i a la menos x, la derivada de e a la menos x es menos e a la menos x. Y su segunda derivada pues sería menos por menos e a la menos x, es decir, sería igual a la función original. Y entonces en este caso solamente vamos a tener dos opciones. La enésima derivada de la función i pues va a ser o menos e a la menos x o va a ser e a la menos x. Va a quedar con signo positivo si n es par y va a quedar con signo negativo si n es impar. Bueno, son ejemplos bastante sencillos, ejemplos donde las derivadas quedaron de forma cíclica. Pero vamos viendo otro par de ejemplos. Ahora vamos a considerar la función j de x igual a 3 sobre 7 por 8 menos 4x elevado a la potencia 2. 3 entre 7 por 3 dividido entre 7 por 8 menos 4x al cuadrado. Para derivar esta función, pues esta función es de la forma u a la n. Es un u a la n. Para verlo como u a la n la tenemos que transformar y la vemos como 3 séptimos de 8 menos 4x a la potencia menos 2. Leyes de los exponentes. Si está elevado al cuadrado en la parte de abajo y lo enviamos a la parte de arriba, pues entonces el exponente cambia de signo. Y entonces esto de aquí, pues lo podemos derivar. Lo estamos viendo como un 3 séptimos de un u a la menos 2. Donde u es 8 menos 4x. Y en consecuencia la derivada de u es menos 4. Vamos a ocupar eso. A ver, la derivada de la función j, la primera derivada de orden 1 de la función j, pues lo estamos viendo como un 3 séptimos de u a la menos 2. De acuerdo a la fórmula de derivación, aquí tengo anotadas las fórmulas, estaríamos aplicando la fórmula estamos aplicando este de aquí, la derivada de un b a la n o un u a la n sería n por u a la n menos 1 y al final por regla de la cadena multiplicarlo por la derivada de u. Así que en este caso sería un 3 séptimos es un u a la menos 2, así que su derivada es menos 2 por u es menos 2 menos 1 a la potencia menos 3. Y luego por regla de la cadena hay que multiplicar por u'.
Entonces este de aquí, vamos a sustituir. Entonces esto de aquí es 3 séptimos. Vamos a hacer la operación. 3 séptimos por menos 2 sería menos 6 séptimos. Por u a la menos 3, 8 menos 4x a la potencia menos 3, y luego por u', que es un menos 4. Este menos 6 séptimos y este menos 4 vamos a juntarlos. Y entonces nos va a quedar menos 6 séptimos por menos 4, nos queda 24 séptimos de 8 menos 4x a la potencia menos 3. Y quitando la potencia negativa, pues para quitar el costo de quitar una potencia negativa, pues es que necesitamos el recíproco. Si está en la parte de arriba, pues lo mandamos a la parte de abajo. Y entonces el resultado final sería 24 por 7 por 8 menos 4x a la potencia 3 al cubo. Este de aquí es la primera derivada, la derivada de orden 1. Pero si me están pidiendo la derivada de orden 2, para calcular la derivada de orden 2, pues esta expresión habría que volver a transformarla para que tengamos este de aquí. Y entonces no me conviene verla desde aquí, sino que me conviene verla desde aquí. Desde aquí lo estaríamos viendo como un 24 séptimos de un 8 menos 4x. No, estoy poniendo lo mismo. Estaríamos derivando un 24 séptimos de un u a la menos 3. Así que la derivada de orden 2 de la función j pues sería 24 séptimos. Voy a usar otro color. Voy a escribir este más pequeño. Entonces este aquí lo estamos viendo como un 24 séptimos de un u a la menos 3, donde u pues es la misma u de arriba. Entonces la derivada de orden 2 de la función j pues sería 24 séptimos de un u a la menos 3. Derivada de u a la menos 3 sería menos 3 por u a la potencia menos 4 por u'. Y entonces haciendo la sustitución, al hacer la sustitución nos queda, este u' es menos 4, ya vamos considerando como u' como menos 4. Entonces este es menos 4 por este menos 3, menos por menos da más, 3 por este menos 3 por este 4, nos quedaría 12. Y entonces quedaría 12 multiplicado por 24 séptimos. Eso es 12 por 24 serían 240 más 48, 288 séptimos. Entonces son 288 séptimos de u a la menos 4, 8 menos 4 de 8 menos 4x elevado a la potencia menos 4. Y quitando la potencia negativa, nos queda 288 dividido entre 7 por 8 menos 4x a la potencia 4. Esta es la segunda derivada. Y si queremos la tercera derivada, de la función j, pues lo vamos a ver desde aquí. Nos conviene verlo en esta forma. Desde aquí lo vemos como un 288 séptimos de un u a la menos 4. Y por lo tanto su derivada sería 288 séptimos multiplicado por menos 4 u a la potencia menos 5
por la derivada de u. Entonces hacemos la sustitución. U vale 8 menos 4x y u' vale menos 4. Menos 4 por menos 4 son 16. Bueno, esta operación sí ya es una operación grande. Vamos a hacer la cuenta. A ver, menos 4 por menos 4 son 16. 16 por 288. Vamos a hacer la cuenta. 16 por 288. 4608. Y es eso. Es 16 por 288 séptimos. Eso no se puede reducir, pero de todas formas lo voy a escribir. Ahí está, 4608 séptimos. 4608 séptimos. Entonces el resultado es 4000. Soy muy olvidadizo. 4608 séptimos. Entonces, y era, sí queda con signo positivo porque era este menos por este más y por el menos de u'. Entonces queda positivo. Y nos queda por u a la potencia menos 5. Por 8 menos 4x a la potencia menos 5. Y entonces resultado final, 4608 dividido entre 7 por 8 menos 4x a la potencia 5. Y entonces aquí tenemos aquí tres derivadas. De la función j tenemos la derivada de orden 1, la derivada de orden 2 y la derivada de orden 3. Aquí está derivada de orden 1, derivada de orden 2 y derivada de orden 3. No son las únicas que podemos calcular. Como se darán cuenta, pues podríamos continuar con este procedimiento y calcular infinitas derivadas. Bien, vamos con otro ejemplo. Hace rato vi un comentario de alguna de sus compañeras que me decían que se les complicaron. En la tarea anterior se les complicaron las derivadas de la forma u a la n y derivadas de funciones logarítmicas. Entonces vamos viendo un ejemplo de una función logarítmica. Vamos a considerar la función, vamos a considerar un tercio de la función logaritmo natural de 2x más 1 al cuadrado sobre x cúbica por 3x menos 1 a la potencia cuarta. Vamos a derivar esta función. Entonces, puesto que es un logaritmo, para derivarlo, pues nos conviene aplicar propiedades de los logaritmos. Y de acuerdo a propiedades de los logaritmos, el logaritmo de un cociente pues es igual a la resta de los logaritmos. Y el logaritmo de un producto es igual a la suma de logaritmos. Así que esta función se puede transformar como un tercio que va a multiplicar a todo lo que obtengamos. Entonces es un tercio. Este logaritmo se puede separar en tres logaritmos, que es el logaritmo de 2x más 1 al cuadrado, y luego los otros, como están dividiendo, pues van a quedar negativos, menos el logaritmo de x al cubo y menos el logaritmo de 3x menos 1 a la potencia 4. Pero todavía la podemos transformar más. Todavía podemos seguir transformándolo.
Entonces, de acuerdo a las propiedades de los logaritmos, el logaritmo de una potencia, pues la potencia puede salir. Aquí lo tengo en el formulario. A ver, de acuerdo a las propiedades de los logaritmos, a ver, viene, aquí está. Estamos usando estas tres propiedades de los logaritmos. El logaritmo de un producto es la suma de logaritmos, el logaritmo de un cociente es la resta de los logaritmos y el logaritmo de una potencia, si es igual a n, la potencia n pues puede salir del logaritmo. Y entonces el logaritmo de q a la n pues es n por el logaritmo natural de q, n por el logaritmo base a de q. En este caso pues estamos trabajando con el logaritmo natural, logaritmo base el número de Euler. Entonces este cuadrado puede salir del logaritmo y nos quedaría 1/3 de 2 veces el logaritmo de 2x más 1 menos, también la potencia puede salir, menos 3 veces el logaritmo de x al cubo y luego menos 4 veces el logaritmo natural de 3x menos 1. Ya tenemos transformada la función, entonces ahora sí podemos empezar a calcular la derivada de orden 1. Derivada de orden 1 de la función k. De acuerdo, por la linealidad de la derivada, pues primero es 1/3 y luego por la derivada de todo lo que tenemos en el corchete. Esto de aquí es 2 por la derivada del logaritmo natural de 2x más 1. Aquí aplicamos la derivada de un logaritmo. Y la derivada de un logaritmo es, nada más para que lo tengan aquí presente, derivada de funciones logarítmicas. En este caso pues estamos trabajando con un logaritmo natural. Entonces la derivada del logaritmo natural de u es u' entre u. Entonces en este caso u' es 2x más 1, así que u' es 2, u' entre u. Hacemos lo mismo en los siguientes dos. Menos 3. Aquí cometí un error. La potencia 3 salió del logaritmo, así que dentro del argumento pues ya no aparece. Entonces nomás es el logaritmo 3 menos 3 veces el logaritmo natural de x. Entonces menos 3 derivada del logaritmo natural de x, pues u vale x, u' vale 1 y u vale x. Y luego en el siguiente término, menos 4 derivada del logaritmo natural de u sería u' entre u. Entonces, simplemente aplicando la fórmula de derivación. Y entonces ya nada más debemos de simplificar. Este de aquí es 1/3 multiplicado. Esta expresión, pues hacemos el producto para dejarlo en una sola expresión. Sería 2 veces por esta fracción, pues sería 2 por 2, 4 sobre 2x más 1. Y luego menos 3 veces 1 entre x, pues menos 3 entre x. Y luego menos 4 veces 3 entre x entre 3x menos 1, pues sería menos 12 sobre 3x menos 1. Este de aquí sería la derivada de orden 1. Hasta ahí tendríamos la derivada de orden 1. Pero ¿qué pasa si me piden la derivada de orden 2? Si queremos la derivada de orden 2, pues entonces estas de aquí pues son derivadas de la forma u a la n. Entonces para calcular la derivada de orden u a la n, hasta aquí tenemos la derivada de orden 1. Para calcular la derivada de u a la n, pues hay que verlo como u a la n. Y entonces esto de aquí es 1/3
un tercio por 4 por 2x más 1 a la menos 1, luego menos 3 por x a la menos 1 y menos 12 por 3x menos 1 a la potencia menos 1. Lo que necesitamos hacer es, si queremos calcular la siguiente derivada, pues hay que verlo esto como un u a la menos 1. Y este de aquí, pues también, digamos, un b a la menos 1. Y entonces, para calcular la segunda derivada, de la función k, la derivada de orden 2, pues primero linealidad. Tenemos un tercio que multiplica a toda la función. Así que nada más tenemos que derivar lo que está dentro de los corchetes. Y para derivar lo que está dentro de los corchetes, pues es un 4 por u a la menos 1. Y entonces eso de ahí sería 4 por menos 1 por u a la potencia menos 2 por u a la potencia menos 2 por u'. Y luego menos 3 derivada de x a la menos 1. Es derivada de la forma x a la n. Y eso es menos 1 por x a la potencia menos 2. Y tercer término, esto es menos 12, derivada de b a la menos 1, pues es menos 1 por b a la potencia menos 2 por la derivada de la función v. Haciendo la sustitución correspondiente, pues esto de aquí es un tercio. En este caso u valdría 2x más 1. Así que la derivada de u pues vale 2. U' es 2. Y entonces este 2 lo vamos a juntar con este y con este. Entonces quedaría 2 por menos 1 es menos 2. Y menos 2 por 4 es menos 8. Menos 8 por u a la potencia menos 2. En el que sigue, menos 3 por menos 1 es más 3 por x a la menos 2. Y en el que sigue, v sería 3x menos 1. Así que b' sería 3. Y este 3 por el menos 1 y por el menos 12 nos va a quedar más 36 de v que es 3x menos 1 a la potencia menos 2. Sustituyendo las funciones, pues obtenemos que esta es la derivada. Y pues ya último paso, quitando las potencias negativas, nuestro resultado es un tercio. Quitando esta potencia menos 2, nos queda de menos 8 dividido entre 2x más 1 al cuadrado. Siguiente término nos queda más 3 entre x al cuadrado. Y tercer término, más 36 dividido entre 3x menos 1 al cuadrado. Cerramos corchete y este de aquí es la derivada de orden 2. Si nos pidieran la derivada de orden 3, pues bueno, quizás sea un procedimiento algo largo, pero el procedimiento sería exactamente el mismo. Sería hay que verlos como de la forma u a la n. Así que los veríamos como en el paso intermedio, como en este segundo paso, para verlos de la forma u a la n, y pues aplicamos la fórmula de derivación de una función u a la n. Y entonces así tenemos esto. ¿Sí? Entonces, pues estas derivadas, pues nada más es lo que ya sabíamos, pero hay que aplicarlos las veces que nos lo pidan. Vamos, 3 ejemplos. Un cuarto ejemplo. Vamos a considerar la función y igual a e a la 2x cuadrada menos 5. Derivada de una función exponencial. Para derivar esta función, pues es un e a la u.
estamos viendo como derivada de a a la u. Y sabemos que la derivada de un e a la u es e a la u multiplicado por u'. O como yo les he recomendado, pues la exponencial pues usualmente siempre la ponemos al final. Entonces, la derivada de e a la u pues es u' por e a la u. Entonces la primera derivada, la derivada de orden 1, derivada de e a la u, es u' por e a la u. En este caso u vale 2x cuadrada menos 5, así que u' vale 4x. Entonces la derivada de e a la u es u', 4x multiplicado por e a la u, multiplicado por e a la 2x cuadrada menos 5. La derivada de orden 1. La derivada de orden 2, no se vayan a confundir, no se vayan con la finta, porque lo hacen bastante, sobre todo en un examen. Lo que pasa, para calcular la derivada de orden 2, este de aquí sí es un e a la u, pero para derivarlo no vamos a aplicar directamente la fórmula de derivación de e a la u, porque tenemos este 4x. Y luego me dicen, no, pues es que la derivada de e a la u pues va a salir otro 4x y entonces la derivada es 16x cuadrada por e a la u. No, ojo, mucho cuidado, no, porque este de aquí, el 4 que está fuera de la exponencial, está multiplicado por una x. Ya no es una constante por una función, ya es una función multiplicada por otra función. Por lo tanto, para calcular la derivada, necesitamos verlo como un u por b, o como un 4 veces de u por b, para poder calcular su derivada. Vamos a verlo como un 4 veces de un u por b. A fuerzas tenemos que utilizar regla del producto. Entonces la derivada de la función u, derivada de la función, que diga, primero la función u sería x, la función v sería e a la 2x cuadrada menos 5. De esta forma 4 por u por b pues es la función y'. La derivada de u pues es 1, la derivada de v es la derivada de e a la u, pues es la derivada de la función y, b es la función y, así que la derivada de b' pues es y', es decir, es 4x por e a la 2x cuadrada menos 5. Entonces de aquí son los cálculos auxiliares que necesitamos, y entonces aplicando la regla del producto, la segunda derivada de y pues es derivar 4u por b, entonces es 4 multiplicado por la derivada de u por b, y de acuerdo a la regla del producto sabemos que es la derivada del primero por el segundo sin derivar, e a la 2x cuadrada menos 5, y luego más la derivada del segundo por el primero sin derivar, entonces sería más 4x multiplicado por este x, entonces sería más 4x cuadrada por la función exponencial e a la 2x cuadrada menos 5. Cerramos corchete y esta es la derivada de acuerdo a la regla del producto. Ya nada más para dejar expresadas esta segunda derivada, pues factorizamos. Dentro del corchete tenemos dos términos. En ambos términos pues tenemos un factor en común que es la función exponencial. Así que la factorizamos. Vamos a factorizar la función exponencial. Entonces nos queda 4 por, y factorizada la función exponencial, e a la 2x menos 5. Entonces del primer término factorizamos la exponencial y entonces sobrevive un 1. Y luego del segundo término factorizamos la función exponencial, así que sobrevive 4x cuadrada. Este de aquí es la derivada de orden 2. Este de aquí es la derivada de orden 1. Este de aquí es la derivada de orden 2.
¿qué haríamos si me pidieran la derivada de orden 3? Bueno, como no están aquí para detenerme, pues vamos a calcular la derivada de orden 3. Entonces, para calcular la derivada de orden 3, este de aquí lo vamos a ver como un 4 de un u por un v. Entonces, u, en este caso, pues va a ser 1 más 4 por 1 más 4x cuadrada, y la función v va a ser e a la 2x cuadrada menos 5. Entonces, la derivada de la función u, la derivada de 1 es 0, la derivada de 4x cuadrada, 8x. La derivada de la función v, pues es la derivada de e a la u, pues es u', 4x, por e a la u, e a la 2x cuadrada menos 5. Entonces estos son los cálculos auxiliares. Y entonces ahora calculamos la derivada de orden 3 de la función y. Entonces derivar un 4u por b. Así que sería 4 por la derivada de u por b, de acuerdo a regla del producto, derivada del primero por el segundo sin derivar, 8x por la función exponencial e a la 2x cuadrada menos 5, y luego más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Entonces todo esto multiplicado por 1 más 4x cuadrada. Así que es más 4x por 1 más 4x cuadrada por la función exponencial e a la 2x cuadrada menos 5. Vamos a simplificar. Entonces simplificamos lo que está dentro del corchete. Dentro del corchete tenemos dos términos. Podemos factorizar. Vamos a factorizar. Factores en común dentro del corchete. Factor común de 8 y de 4, pues es un 4. Y luego la x también es un factor común. La x está en ambos términos, así que factorizamos 4x. Y además la función exponencial también es un factor en común. Así que la vamos a escribir, pero la vamos a escribir. La vamos a escribir al final. Entonces factorizamos 4x y factorizamos la función exponencial. Del primer término a 8x le factorizamos 4x, nos falta un 2. Y la función exponencial ya fue factorizada, así que del primer término nada más nos faltaba un 2. Del segundo término, el 4x ya fue factorizado. La función exponencial ya fue factorizada. Así que nada más nos queda lo que está dentro del paréntesis, 1 más 4x cuadrada. Y ya último paso para calcular la tercera derivada. 4 por 4x es 16x. Dentro del corchetes podemos quitar estos paréntesis porque no hay nada que lo esté afectando. Entonces 2 más 1, 3, más 4x cuadrada. Entonces 4x cuadrada más 3. Y todo esto multiplicado por la función exponencial. Por e a la 2x cuadrada menos 5. Esto de aquí es la derivada de orden 3. Entonces, de la función y hemos calculado derivada de orden 1, derivada de orden 2 y derivada de orden 3. Vamos viendo un último ejemplo. Solamente vamos a calcular derivadas de orden 1 y derivadas de orden 2. Vamos a considerar w, la función 2 sobre 3x cuadrada menos 3. Voy a cambiar. 3 menos 3x cuadrada. Esto elevado
No, así nada más, sin potencia. 3 menos 3x. Vamos a derivar esta función. Entonces, para poder derivar esta función, pues es un u a la n. Para verlo como u a la n lo vemos como 2 por 3 menos 3x a la potencia menos 1. Y entonces 2 por u a la menos 1. U vale 3 menos 3x y entonces u' vale menos 3. Entonces, para calcular la derivada de u, la derivada de la función w, lo estamos viendo como un 2 por u a la potencia menos 1. Así que de acuerdo a la fórmula de derivación de u a la n, esto de aquí es 2 por n menos 1 por u, que es 3 menos 3x a la potencia menos 1 menos 1 menos 2. Es n por u a la n menos 1 por la derivada de u por menos 3. Entonces es 2 por n por u a la n menos 1 por u'. Simplificando, 2 por menos 1 es menos 2 y por este menos 3, menos 2 por menos 3 son 6. Este otro término hay que quitarle el exponente. No, la voy a volver a modificar. Este no era el ejemplo que quería. Le voy a poner 3 menos 3x cuadrada. Entonces vamos poniéndole un cuadrado. Vamos a ponerle... A ver, vamos a modificar el ejemplo. Entonces... era 3 menos 3x al cuadrado a la menos 1. Aquí es 3 menos 3x al cuadrado. Y entonces la derivada ya no es menos 3, sino que es menos 6x. Y entonces aquí al calcular la derivada sería n. Entonces de aquí era 2 por u. La derivada de u a la menos 1 es menos 1 por u a la potencia menos 2 y luego por u' por menos 6x. Y entonces juntando el 2, el menos 1 y el menos 6x haciendo el producto, nos va a quedar positivo. 2 por 6x, 12x. Si nos queda positivo por negativo, nos queda positivo. Y el 3 menos 3x cuadrada a la menos 2, quitando la potencia negativa, pues es 3 menos 3x cuadrada al cuadrado. ¿Para qué modifiqué el ejemplo? ¿Por qué no seguí considerando el ejemplo que había escrito en principio? Porque de esta forma pues hubiera sido un ejemplo como el ejemplo 2. Pero yo quería que notaran esto. Tenemos esta función w. La forma de derivar, de calcular su primera derivada, su derivada de orden 1, pues fue aplicando la fórmula u a la n. Esta es la derivada de orden 1. Pero para calcular la derivada de orden 2, ya no lo vamos a derivar como 1 a la n, sino que lo vamos a derivar como un u entre b. Le vamos a aplicar regla del cociente. Entonces vamos a calcular la derivada de orden 2 y de acuerdo a la regla del cociente, bueno, primero tenemos que u sería 2x, u' sería 12, v sería 3 menos 3x al cuadrado, y entonces derivada de v, este es un u al cuadrado, así que la derivada de un u al cuadrado es 2 por u a la potencia 1 por la derivada de u. La derivada de u pues es menos 3. Simplificando esto de aquí,
Entonces este 2 por este menos 3, pues es menos 6 y por 3 menos 3x. Bien, entonces para calcular la derivada de orden 2 de la función w, pues aplicamos regla del cociente. Y de acuerdo a la regla del cociente, entonces la derivada de u, la derivada del primero por el segundo sin derivar. Entonces sería 12 por 3 menos 3x al cuadrado. Y luego, de acuerdo a la regla del cociente, sería menos la derivada del segundo por el primero sin derivar. La derivada de v por u. Entonces es el menos de la regla del cociente, pero por este menos de aquí se va a convertir en positivo, más. Y entonces nos va a quedar esto de aquí multiplicado por el 2x. Entonces sería 6 por 12x por 3 menos 3x. Y de acuerdo a la regla del cociente, esto va a quedar dividido entre el segundo, entre v, 3 menos 3x al cuadrado sobre 2. Esta es la derivada de orden 2. Este es v. Pero la regla del cociente dice v al cuadrado. Así que, bueno, aquí ya tenemos la derivada de orden 2. Ya nada más vamos a simplificarla. Vamos a hacer la simplificación. Entonces la parte de arriba es 12, 3 menos 3x al cuadrado. Vamos a simplificar, así que la parte de arriba la vamos a desarrollar. Entonces 3 menos 3x al cuadrado es un binomio al cuadrado. Y esto es un producto notable. Un binomio al cuadrado pues es el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo. 3 por menos 3x pues es menos 6. El doble menos 12x. Y luego más el cuadrado del segundo, más 9x cuadrada. Y luego más, aquí es 6 por 12x, esto es 72x. Por 3 menos 3x. En la parte de abajo, pues ahorita nada más vamos a expresar. Ese de aquí era un u al cuadrado, era v. Y v, bueno, tenemos esta expresión 3 menos 3x cuadrado. Está elevado al cuadrado y eso está elevado al cuadrado. Y de acuerdo a las leyes de los exponentes, pues vamos a multiplicar los exponentes. Así que 2 por 2, potencia 4. Seguimos simplificando. Hacemos el producto en la parte de arriba. 12 por 9 serían 108. Menos 12 por 12, 144x. Más 12 por 9, 108x cuadrada. Y aquí nos quedaría más 72 por 3. Son 216x. Y luego menos 72 por 3, 216x cuadrada. Dividido entre 3 menos 3x cuadrada a la potencia 4. Bueno, ya que estamos simplificando, también voy a simplificar a la parte de abajo. Este de aquí podría ser un paso opcional, pero vamos haciéndolo. Si se fijan en la parte de abajo, fue un paso que pudimos haber hecho desde el principio. Desde aquí lo pudimos haber hecho. Porque 3 menos 3x cuadrada, pues tenemos un factor común. El factor común es 3. Así que pudimos haber factorizado ese 3. Vamos haciéndolo pues ya hasta esta parte de abajo. Entonces 3 menos 3x al cuadrado, eso es un 3 por 1 menos x cuadrado. Y todo eso a la potencia cuarta. Seguimos simplificando. Los cuadrados, a ver, quedaría 108x cuadrada menos 216x cuadrada. Nos queda menos 108x cuadrada.
las x quedaría 216x menos 144x, pues esos son 56 más 72, a ver, 50, sí, más 72x, y luego más 108, dividido este de aquí, de acuerdo a las leyes de los exponentes, el exponente cuarto pues se puede distribuir, así que 3 a la potencia 4, esos son 3, 9, 27, 81. 81 por 1 menos x cuadrada a la potencia 4. Y entonces, resultado final, en la parte de arriba tenemos un factor común. Factor común entre 108, 72 y 108, pues factor común es 36. Entonces queda 36 por menos 3x cuadrada más 2x más 3, dividido entre 81 por 1 menos x cuadrada a la potencia 4. Este de aquí es la derivada de orden 2. Bueno, son ejemplos algo largos, pero pues espero que les ayuden para poder entender. En los ejercicios de la tarea 5, pues nada más se les piden 3. Ejercicios 16, 17 y 18, pues no son ejemplos muy complicados. Así que espero que estos ejemplos les hayan ayudado. Hasta luego.